Bien, pues buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del mes de agosto del proyecto Food for the Brain. En esta ocasión estaremos hablando sobre los conflictos de interés que se pueden llegar a presentar en la práctica clínica y que por ende serían también parte de las funciones que tendría que atender un bioeticista clínico. Entonces vamos a dar inicio sin más. Voy a compartir con ustedes la presentación que estaremos trabajando en estos minutitos que estamos juntos. En estos momentos deben ustedes de poder estar viendo la presentación. Solo un segundo para que yo pueda ver si se está viendo, ¿verdad? Ok, bueno, muy bien, pues entonces vamos a comenzar. Fíjense, cuando hablamos de conflictos de interés, normalmente suele ser un tema que en algunas ocasiones nos provoca, pues, espanto, terror, nerviosismo, porque no sabemos cómo manejarlos y necesariamente a veces hay una idea y un prejuicio al respecto de que todo conflicto de interés es necesariamente malo. La realidad es que en la práctica clínica es casi inevitable tener conflictos de interés de parte de alguno de los protagonistas en la toma de decisiones, que como ya hemos visto en sesiones anteriores, principalmente pueden ser de parte de los médicos o de los profesionales de la salud, de parte del mismo paciente o de parte de la misma familia. Entonces, solo para ir matizando un poco a qué nos referimos con conflictos de interés e ir desmitificando el tema, que no necesariamente todos los conflictos de interés son malos, más bien es algo natural que se da, que puede llegar a generar problemas si no se resuelven y si no se atienden adecuadamente. Y por eso la importancia de ver algunas de las estrategias, más que para erradicarlos, para atenderlos. Entonces, la idea fundamental es saber qué tiene que hacer un bioeticista cuando existen conflictos de interés, que repito, son casi inevitables en la práctica clínica. Entonces, estamos hablando que los conflictos de interés se dan cuando alguna de las partes involucradas, reitero nuevamente, bien sea el paciente, bien sea la familia o algún profesional de la salud o el mismo médico tratante, quiere o desea un beneficio secundario a determinadas acciones. Es decir, se tiene por primera instancia que dar un diagnóstico, que hacer un tratamiento, que realizar alguna intervención, pero si alguna de las tres partes ven en esa intervención un beneficio secundario para ellos, por cumplir, ahora lo veremos, determinadas ganancias que pudieran estar por ahí involucradas, estamos entonces ante una situación donde hay declaradamente conflictos de interés. Estos conflictos de interés, al representar un beneficio secundario para quien sea que los esté teniendo en la dinámica hospitalaria, van a ser siempre intencionales, es decir, los conflictos de interés provienen de un deseo legítimo de distintas cuestiones que pueden ser desde el crecimiento de la propia carrera profesional, cuestiones económicas, cuestiones institucionales, etcétera. Y entonces la persona que está entrando en un conflicto de interés, que está viendo en una acción determinada un beneficio para ella, sabe que lo está haciendo. Es decir, se puede dar cuenta de que hay un conflicto de interés, de que a lo mejor en algunas ocasiones no se está dejando llevar por el deseo legítimo de salvaguardar la integridad del paciente, sino que en sus decisiones se están colando factores que pueden alterar su juicio. Entonces, siempre hay que tener presente que a pesar de que quizás una persona puede inicialmente no darse cuenta que tiene conflictos de interés, sí podemos, mediante una charla con ellos, podemos detectar y hacerles ver que sí tienen un conflicto de interés, porque siempre, por definición, los conflictos de interés van a ser intencionales. La persona sabe que los tiene o podemos hacer que sepa que los tiene. Ahora, hay tres clasificaciones principales de los conflictos de interés. La primera de ellas es si representan algún daño para el paciente o pudieran representar un daño para el paciente. Por ejemplo, pensemos en un conflicto de interés en iniciar un cierto medicamento del que desconocemos los efectos secundarios. Pero ese cierto medicamento, quizás para quienes lo empiecen a aplicar en sus pacientes, les representa éxito en su carrera profesional o les representa un interés, ellos van a percibir alguna cantidad económica por estar aplicando ese medicamento. Pero estamos hablando que es un medicamento o una práctica o lo que sea la acción que se está ejecutando,
que puede implicar un daño para el paciente. Y hay otros conflictos de interés que no implican un daño para el paciente. Por ejemplo, pensemos en un congreso que se van a presentar ciertos resultados de una investigación que ya se hizo, que no generó daño para el paciente y que a lo mejor esos datos que se van a presentar se pueden llegar a alterar. Y en la presentación, pues evidentemente, si la investigación ya finalizó, ya no va a haber un daño para el paciente, pero sí va a haber un conflicto de interés por parte de quien los esté presentando, porque nuevamente no está presentando la información fidedigna, porque está viendo en ese congreso un cierto beneficio para él o para la institución a la que pertenece o para la persona de autoridad que se encuentra arriba de él, etcétera. Entonces, primera clasificación, si existe un daño para el paciente o si no existe un daño para el paciente. En segundo lugar, podemos encontrar conflictos de interés ya propiamente en la práctica clínica respecto del tratamiento que se le está ofreciendo al paciente. Recordemos que en bioética clínica hablamos siempre de tratamientos en plural, es decir, siempre existe más de una opción, a pesar de que sepamos que hay una que es la idónea, que es la correcta, que es la que normalmente se aplica, siempre al paciente se le tiene que brindar una gama de posibilidades. Y solo para matizar también y recordar algo que ya en algunas otras ocasiones hemos mencionado, que es el hecho de que sepamos que dentro de los tratamientos posibles, el no tratamiento es también una opción que le debemos de brindar a la persona. Entonces, puede haber conflictos de interés respecto del tratamiento que se está ofreciendo o respecto del diagnóstico. Y aquí hago una diferencia específica. Dado que acabo yo de mencionar que los conflictos de interés son siempre intencionales, en el momento en que se brinda un diagnóstico, si no se está buscando ningún beneficio para iniciar determinada práctica o para que el paciente, si le doy este diagnóstico, entre a un determinado protocolo de investigación o cumpla con determinadas características que está pidiendo la institución, ese diagnóstico, si resultara ser equivocado, no tiene un conflicto de interés, está libre de conflicto de interés. Solamente va a haber conflicto de interés cuando es intencional, es decir, cuando intencionalmente se altera el diagnóstico que se le está dando al paciente, repito, por cumplir distintas otras finalidades, pero sí es muy importante hacer la distinción que puede haber diagnósticos equivocados que no implican un conflicto de interés y diagnósticos equivocados que sí implican un conflicto de interés. Entonces, siempre que haya o que hablemos o que vayamos a hacer un juicio respecto a conflictos de interés, siempre hay que recordar esto, que yo pongo en color rojo, siempre son intenciones. O sea, la persona sí se está dando cuenta que está tomando en cuenta otros factores más allá del propio beneficio del paciente. Y por último, la última clasificación, si yo hablé hace unos minutos también de que los conflictos de interés provienen de los actores en la toma de decisiones, pues evidentemente puedo tener conflictos de interés de carácter médico o de los profesionales de la salud, provenientes del paciente, provenientes de la familia del paciente o provenientes de la institución o de las instituciones a las cuales está perteneciendo el médico o los profesionales de la salud. Pensemos concretamente en los hospitales, pero también pensemos en organismos de investigación, como por ejemplo en nuestro país el CONACYT, en donde se pudiera dar la situación que un investigador inicia un protocolo de investigación con pacientes adentro de un hospital para percibir él una remuneración económica. Entonces, bueno, pensemos en distintas instituciones. Claro, la más cercana a la bioética clínica, pues evidentemente es el hospital, pero siempre habría en principio que ver quiénes tendrían alguna especie de interés concreto en participar en el tratamiento de ese paciente y en principio sospechar de que posiblemente estén involucrando conflictos de interés. Ahora, ¿qué hacer? Algunas recomendaciones. Evidentemente cada situación es distinta y el bioeticista tendrá que insertarse en la dinámica y conocer un poco cuál ha sido la historia y la evolución de los hechos, pero en principio algunas de las recomendaciones que podemos emitir cuando sospechamos de una situación donde hay conflicto de interés o donde ya lo hemos confirmado es, en primer lugar, recordemos que el fin último que debemos de perseguir es el bienestar del paciente. Defender por antes que cualquier otro interés de los involucrados, defender los intereses del paciente. Esto resulta
Pues muy fácil si tengo un paciente consciente que me está expresando cuáles son sus valores y sus preferencias. Recuerden ustedes que uno de los puntos más importantes en el análisis de los casos clínicos es detectar cuáles son los valores y las preferencias de los pacientes. Pero esto se complica cuando tengo pacientes que ya no pueden expresar sus valores y sus preferencias, que están inconscientes y que tenemos que hacer toda una reconstrucción de su vida, lo que le llaman en algunas partes del mundo, como en España, bioética narrativa, para poder ver sería, o qué es lo que ese paciente hubiese querido, o qué es lo que ese paciente pensaba, o qué valoraba más en su vida, etcétera. Entonces, aquí la labor del bioeticista, o sea, se dice muy fácilmente defender los intereses del paciente, pero la labor del bioeticista, entiéndase que va mucho más allá, a veces hasta lo que el mismo paciente expresa. Recordemos que a veces los pacientes están sometidos a tanto estrés o a tanto dolor que son 100% influenciables. Entonces, incluso cambian sus decisiones dependiendo la visita que reciben en el día, o dependiendo si es de mañana o es de tarde, o dependiendo si amanecieron con dolor o amanecieron sin dolor. Entonces, en realidad, detectar cuáles son los intereses del paciente no es una cuestión que se detecte a la primera y rápidamente. Tenemos que hacer todo un ejercicio de hermenéutica y de reconstrucción de la vida de ese paciente para poder detectar cuáles son lo que llaman en Estados Unidos los core values, los valores principales con los que siempre se ha regido esa persona, no con los que se está rigiendo ahorita estando en el hospital, sino con los que siempre se ha regido. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es velar por la integridad, por el bienestar y por los intereses del paciente. En segundo lugar, ya que detectamos un conflicto de interés, tratar con la persona involucrada, tratar de que si no lo tiene consciente, lo haga consciente. Es decir, hablar sobre la posible sospecha de un conflicto de interés y hacerlo claramente. El problema es que, por ejemplo, en países como México, en donde tenemos una cultura todavía del sincretismo muy marcada, son cuestiones que cuesta mucho trabajo hablar. Pero un poco la idea de hacer que haya bioeticistas y de impulsar la bioética clínica en México tiene que ser aprender a hablar estas cosas de frente y naturalmente. Entonces, cuando sospechemos que hay un conflicto de interés, tenemos que aprender a abordar a la familia y abordar al paciente hablando claramente y diciendo cuáles son los conflictos de interés que posiblemente se están involucrando en la toma de decisiones. Reitero, normalmente las personas van a saber, normalmente porque son intencionales, o después de un par de preguntas o de indagaciones se darán cuenta. Esto ayuda un poco a que los posibles intereses se pongan sobre la mesa de discusión. Y a veces cuando los bioeticistas clínicos hacen este tipo de intervenciones, quizás convendría, por ejemplo, no plantearlo como vamos a descubrir cuáles son los conflictos de interés involucrados en este caso. Más bien, plantearlo como que cada miembro de la familia o cada persona involucrada ponga sobre la mesa cuáles son sus valores y preferencias. Es decir, no, porque si los acorralamos y les decimos que vamos a detectar los conflictos de interés, se van a sentir amenazados. Entonces, a lo mejor simplemente pues hacer un ejercicio en una reunión familiar de que cada uno exprese cuáles son los valores y las preferencias que tienen respecto de la situación que se está viviendo y hablarlo con la naturalidad que es necesaria en estas situaciones, así como hablamos respecto del diagnóstico, del pronóstico y del tratamiento del paciente. En tercer lugar, proteger al paciente de cualquier daño o riesgo. Pensemos en los conflictos de interés en donde puede haber un daño o riesgo. Y por protegerlo me refiero a que, por ejemplo, si ya se empezó un protocolo de investigación o ya se está probando una terapia con este paciente, el bioeticista deberá de realizar las acciones protocolarias correspondientes dependiendo de cada institución para cancelar incluso el protocolo de investigación porque puede representar daños para el paciente. Es decir, el beneficio del paciente justifica las intervenciones que se puedan hacer en cada uno de los conflictos de interés detectados. Lo que tenemos que hacer es proteger a ese paciente. Y claro, protegerlo en situaciones en donde o ya está habiendo un riesgo o posiblemente pueda haber un riesgo. Recordemos, una vez más, que la parte más importante que hace un bioeticista siempre es a favor del paciente, en beneficio del paciente. Entonces, se justifican cualquier acción que pudiera prevenir un posible daño, un posible riesgo, un posible atentado en contra de la vida, de la integridad, de la dignidad del paciente. Y 4,
conviene establecer ya una vez detectados los posibles conflictos de interés, y repito aquí, puede haber conflictos que una vez hablados y estando todos de acuerdo, podemos seguir adelante con las terapias, con los tratamientos, con los diagnósticos, con los protocolos, aún sabiendo que existen conflictos de interés. O sea, no todos los conflictos de interés siempre y en todo momento deben de cancelarse. Pero lo que podemos hacer es, si ya hemos detectado esto y no implica mayor riesgo para el paciente y ya se ha reconocido que hay un conflicto de interés, lo que sí podemos hacer es establecer reglamentos o establecer límites que prohíban acciones que en algún punto de la investigación o del tratamiento o de la aplicación de terapias nuevas, etcétera, pudieran ir en detrimento del paciente. Entonces, no, otra vez, ¿no? Recordar, ¿no? O sea, recordar, no, más bien desmitificar que todo conflicto de interés es necesariamente mal. No siempre. Todos tenemos un interés de hacer las cosas que hacemos. ¿Cuándo sí tenemos que tener una mayor precaución? Cuando pueden ir en detrimento del paciente. Entonces, si ya están yendo o ya hicieron un daño, hay que suspenderlos, definitivamente. Pero si ya los declaramos, no implican en estos momentos un daño para el paciente está de acuerdo, que ahora lo vemos, ¿no? La parte del consentimiento por parte del paciente, pues está bien, o sea, no tenemos que cancelar el conflicto de interés, no tenemos que cancelar la acción o la serie de acciones que hemos estado haciendo, más bien habría que prevenir y establecer límites muy claros para que no sobrepase este beneficio que inicialmente se le está brindando al paciente. Saber que no existe una obligación absoluta de cumplir ni todos los deseos del paciente, ni todos los deseos de la familia, ni todos los deseos del médico, ni todos los deseos de la institución correspondiente. Entonces, el bioeticista es la parte, quizás una de las partes más difíciles de hacer por parte del bioeticista y lo que ha generado todo un debate en torno a la figura del bioeticista clínico. El bioeticista tiene que ser una figura independiente, tiene que ser una figura objetiva, que pueda ver con claridad y separado de la situación lo que está ocurriendo a nivel de todos los agentes involucrados. ¿Por qué? Porque entonces podrá recomendar sin tener que quedar obligado a hacer o a quedar bien con el paciente, a hacer o a quedar bien con el médico, a hacer o a quedar bien con la familia, o a hacer y quedar bien con la institución. Por ahí nada más lo dejo a nota de corolario, quizás en alguna otra de estas charlas lo abordaremos. Por ahí hay una discusión acerca de si los bioeticistas clínicos deben de ser profesionales que brinden sus servicios de forma independiente o deben ser contratados por el hospital. Personalmente creo que debería de ser la primera opción justamente para evitar que existan conflictos de interés, ya que de otra manera el bioeticista tendría algún conflicto con la institución de la cual está percibiendo su sueldo, y tendría de alguna manera que quedar obligado o obedecer los intereses de esa institución. Entonces, personalmente creo que la mejor forma de que un bioeticista pueda desarrollarse plenamente y cumplir con su función de hacer valer la bioética en un caso es siendo independiente de estos posibles intereses. Entonces, no existe en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. Y esto es lo que debe de velar el bioeticista, que las decisiones se tomen solamente con el criterio de ver por el beneficio del paciente, no por ninguno de los otros criterios que posiblemente se pueden llegar a involucrar en una decisión. Ahora, propongo 5 situaciones, no son las únicas, pero propongo 5 situaciones en donde pueda haber los conflictos de interés un poco más difíciles de resolver. El primero de ellos es la escasez de recursos. Es todo un tema en bioética, es todo un tema en el área jurídica, la distribución de los recursos escasos. No voy a ahondar en eso, simplemente hacer notar que puede haber un conflicto de interés cuando tengo escasos recursos, porque entonces puedo hacer que esos escasos recursos se deriven hacia la conveniencia y el cumplimiento de mis propios intereses y no hacia donde mayor necesidad hay. Entonces, lo que se sugiere para sortear este tipo de conflicto de interés es, uno, tratar de conseguir más recursos. Evidentemente, la primera opción siempre va a ser que se atienda a todos y que los recursos lleguen a todos. En segundo lugar, establecer criterios objetivos para la distribución de los recursos. En el área en general de la medicina existe lo que algunos de ustedes ya conocen como el triage, es decir, la selección de los pacientes en base a sus posibilidades de sobrevivencia. Entonces, convendría que siempre se tuviera presente o se tuviera un protocolo, un reglamento, algún lineamiento a seguir cuando
quizás nos enfrentemos a una situación de escasez de recursos, tener muy claro y que todo el mundo sepa que hay criterios establecidos que pueden ser el criterio de la urgencia, el criterio de la necesidad o el criterio de la posibilidad de sobrevivencia. Cada institución tiene que ver cuál es el criterio que va a aplicar. No hay uno universal. Bueno, para situaciones médicas y situaciones de urgencias médicas sí lo hay, pero en sí cada institución está facultada para definir, en caso de una escasez de recursos, qué criterios va a aplicar y comunicar estos criterios. Es decir, ya una vez que se establecieron, hay que comunicarlos a todo el personal con toda la claridad del mundo para que todo el mundo eventualmente sepa qué hacer. Ya que se establecieron, entonces ahora sí, si se llegara a presentar esta situación, lo que tendrá que velar el bioeticista es que se cuiden esos protocolos o que se cuiden esos lineamientos para tomar decisiones justas y comunicar la justificación de esas decisiones. Por supuesto, esto a nivel teórico es muy práctico y es muy fácil, pero a nivel del contacto humano, pues es muy complicado porque implicará necesariamente que algunos recursos se les destinen a unos y no se les destinen a otros. Pero para evitar que esos recursos se vayan repito, al cumplimiento de ciertos intereses de alguno de los involucrados, pues planear y establecer los lineamientos ayuda. Y por último, se sugiere en este tipo de situaciones, pues tomar una segunda opinión, ¿no? O sea, tratar de que haya un consenso, consultar con algún experto, obviamente para confirmar o para modificar nuestros lineamientos y nuestros criterios de distribución de recursos escasos. Una segunda situación muy particular es entre los médicos, si se deben de comunicar los errores médicos o las decisiones equivocadas que en algún momento se pudieran haber tomado en una determinada situación. Y siempre hay aquí un debate entre quienes están a favor de comunicarlas y entre quienes no están a favor de comunicarlas. Si ustedes ven ahí en el cuadro, los que están en contra de comunicarlas, pues normalmente argumentan que el error, no, si fue una situación en donde no trascendió la equivocación o la mala práctica, pues ¿para qué comunicarlo? Si al final del día no trascendió, pues ¿para qué comunicarlo? Pueden argumentar que el resultado ya de por sí era malo, que había ya pocas posibilidades de sobrevivencia, que había muchos factores en contra, etcétera, y que al final pues el resultado no vino directo, no se desencadenó directamente de la acción tomada, sino más bien ya por el escenario iba a desembocar en eso el caso. Y por último, pueden llegar a argumentar que de todas formas iba a haber efectos secundarios adversos y que no se podían controlar. La decisión ética o la recomendación ética y lo que debería de hacer un bioeticista clínico es argumentar con esta otra columna de argumentos a favor, es decir, siempre se deberán de comunicar los errores médicos con la premisa fundamental de que esos errores médicos no debieron haberse querido ni deseado desde el inicio. Es decir, si hubo de por sí una mala intención por parte de alguien, pues ahí evidentemente, además de comunicarlo, procederá con el ámbito legal correspondiente. Pero si fue un error de juicio, que además no hay que olvidar, pues que al final del día, por muchos estudios que se tengan, uno siempre se puede equivocar y uno siempre puede decir algo que no era o hacer algo que no correspondía. Entonces, el bioeticista clínico siempre velará para que se favorezca la comunicación, tratando de mejorar la relación médico-paciente, tratando de verlo como una forma de respeto hacia el paciente, ¿no? Siempre una buena comunicación es un factor imprescindible para la relación médico-paciente, pero además de todo, para el éxito en el tratamiento. O sea, está comprobado que esta dinámica que se establece entre el paciente y el médico termina en el éxito, o sea, termina siendo exitosa si existe una buena comunicación y una buena relación entre el médico y el paciente. Entonces, en la medida de lo posible, cuando existan conflictos de interés al respecto, se deberá de velar para que estos sean comunicados y evidentemente, bueno, ofrecer una disculpa en casos en donde proceda, se haya o no generado un daño a ese paciente. O sea, el que se haya generado un daño o no es independiente de que hubo un error médico que debe ser comunicado y que debe ser atendido en caso de que haya ocasionado daños posteriores. La recomendación, entonces, es comunicar y favorecer que exista confianza entre el profesional de la salud y el mismo paciente. Una tercera situación muy delicada es cuando se tienen colegas, sobre todo
por parte de los médicos, tienen colegas que de alguna manera ya no pueden ya no pueden ejercer su profesión adecuadamente porque tienen alguna especie de discapacidad o de problema físico que puede ser derivado a su vez por el abuso de drogas o alcohol, por accidentes que haya tenido, por padecimientos o bien por discapacidades. Entonces siempre hay una situación conflictiva porque implicaría que posiblemente quiten o retiren a ese compañero de su práctica diaria y por supuesto a veces también todos los argumentos que se juegan ahí, pues si es su única profesión y es su único trabajo, pues de qué va a vivir si lo retiran y bueno, podemos generar muchísimos argumentos. Lo que se sugiere es siempre otra vez y en primera instancia proteger al paciente y a los terceros involucrados, o sea, si eventualmente esta discapacidad o este accidente que tuvo el colega va a generar un posible daño o implicaría una posible mala práctica en una cirugía o en un diagnóstico, evidentemente tenemos que proteger a ese paciente, tenemos que regularnos entre nosotros mismos, y aquí hablo también de los médicos con los bioticistas con los médicos, con las enfermeras, etcétera, ayudar al colega hablando directamente, o sea, no ocultando su discapacidad o no ocultando quizás una adicción, sino hablarlo de frente, tratarlo de arreglar en primera instancia con la persona involucrada y posteriormente, bueno, evidentemente, si ya lo hablamos y no logramos hacer entrar en razón a la persona de sus propias implicaciones, pues es necesario comunicarlo con la autoridad del hospital, ¿no? Y si se violó o se está violando alguna ley en el proceso, es necesario denunciar. Son situaciones complejas, son situaciones muy delicadas, pero no es justificable proteger a un colega o encubrir a un colega porque puede haber daños a terceros y se puede dañar seriamente al paciente. Recordemos nuevamente que nuestra razón de ser es el paciente, no nosotros mismos. No importa si fue por un accidente, no importa si fue por una discapacidad, no importa si fue por un asunto de adicciones, tenemos la responsabilidad de cuidar al paciente. ¿Cómo cuidamos al paciente? Hablando las cosas con claridad y eventualmente haciendo entrar en el proceso autoridades que puedan coaccionar para que esa situación minimice los riesgos. Un cuarto escenario son los protocolos de investigación que se generan normalmente en los hospitales de enseñanza, pero que puede haber en cualquier otra institución hospitalaria o incluso en alguna institución académica. Los protocolos de investigación, cuando se inician, pueden tener diversos conflictos de interés, como por ejemplo el seguimiento y el crecimiento de la carrera y del prestigio profesional del investigador, una remuneración a cambio de un resultado a obtener dentro de un protocolo, o bien simple y sencillamente nombramientos que se obtienen con el cumplimiento de los protocolos. Esto es algo, repito, muy común que sucede en la comunidad científica. Todos tenemos un cierto interés cuando realizamos un protocolo de investigación. Y lo importante no es no tenerlo, ¿no? O sea, lo importante es que si están y si sabemos que existen, declarar, o sea, es decir, si de hecho ya hay una práctica muy estandarizada en Estados Unidos en donde cuando vamos a presentar un resultado a un congreso, dentro de las primeras diapositivas se debe de exponer si hubo algún conflicto de interés, si se recibió dinero por hacer esa investigación, si estamos obedeciendo a ciertos intereses institucionales, porque fue algo que expresamente nos pidió X institución. Entonces ya hay una práctica y tenemos que declarar. Entonces no es que esté mal que haya conflictos de interés, lo que está mal es no declararlos, ¿no? Porque al momento que los declaramos, hacemos consciente a nuestro interlocutor que posiblemente intervinieron otros elementos en nuestros resultados. Es importante que si vamos a involucrar a un paciente en un protocolo de investigación, obtengamos el consentimiento informado y que sepa el paciente que está en una investigación. Estas malas prácticas que de repente hay en donde el paciente está en un protocolo de investigación desde hace mes y medio y no se ha enterado que está en un protocolo, esas son prácticas no éticas y son prácticas equivocadas. Lo que tenemos que hacer es preguntarle y obtener su consentimiento, que está de acuerdo en estar en ese protocolo de investigación. Y evidentemente ya ustedes saben todos los elementos del consentimiento informado que se hará de brindar de forma oral y ratificarlo por escrito en casos donde impliquen riesgos importantes o que sean de carácter invasivo o en temas de planificación familiar. Y por supuesto, estar monitoreando la investigación para que en cualquier momento en donde exista un daño
ya se haya dañado a un paciente o se está próximo a dañar a un paciente, suspender la investigación. Es decir, estamos facultados los bioeticistas para parar una investigación, sobre todo quienes conforman el Comité de Ética en Investigación en los hospitales, están facultados para detener una investigación en cualquier momento, inicio, desarrollo o al final de la investigación, si hay pacientes dañados o si se está a punto de ir en detrimento del beneficio de un determinado paciente. Por eso es muy importante estar monitoreando a los pacientes que están en protocolos de investigación. Y por último, un tema muy desafortunado que tenemos con mucha frecuencia en México es el tema de las herencias, que puede ser por parte de familiares, por parte de amigos, etcétera. Entonces, estas situaciones en donde de repente se aparecen familiares que no se habían aparecido en ningún momento del tránsito de la enfermedad y que de repente cuando ya se enteraron que el paciente está próximo a morir, se aparecen, normalmente son situaciones que deben de poner en alerta al bioeticista porque implicarían posiblemente casos de deseo de cobro de herencias. Sospechar es lo recomendable. En algún momento a mí me gusta decir que hacer bioética clínica es como jugar a ser Sherlock Holmes, es decir, tratar de sospechar de muchos elementos que se pueden involucrar y que pueden afectar al paciente. Y este tipo de escenarios en donde de repente o alguien que viene diciendo que se continúe con el tratamiento, que se le hagan las intervenciones necesarias y de repente entra a hablar con el paciente y sale y pide que al paciente ya se le desconecte, ahí da para sospechar que posiblemente estamos hablando de un deseo de cobrar una herencia próximamente, o un familiar que de repente que le estaba echando, un paciente que le estaba echando todas las ganas y de repente recibe la visita de un familiar y hablas con él acto seguido y el paciente te dice, ya no quiero que me hagas nada, ya me quiero morir, posiblemente fue coaccionado por ese familiar para que ya le dejara la herencia. Entonces, desafortunadamente, el tema económico es un tema que jala mucho y es un tema que atrae mucho a la familia. Entonces, se aconseja siempre sospechar en primera instancia y si se puede establecer un puente de comunicación con un familiar, aconsejar que haya un abogado de por medio que pueda ir resolviendo estas cuestiones de las herencias, incluso antes de un desenlace que ya se prevé fatídico o terminal, ¿no? Es importante sospecharlo. Entonces, en conclusión, pues bueno, ya dijimos, los conflictos de interés pueden venir de distintos agentes en la toma de decisiones que lo que están buscando es un beneficio secundario. Repito, no siempre son malos, todos humanamente deseamos obtener ciertos beneficios también para nosotros y no todos los conflictos de interés deben de erradicarse totalmente. A veces hay conflictos de interés que una vez declarados y obtenido el consentimiento del paciente son éticos y se puede continuar con el tratamiento o se puede continuar con la investigación. Generalmente estos conflictos de interés hay que tener muy presente que hay poblaciones especiales en donde se dan. Los adultos mayores, los niños, las personas discapacitadas, las personas en etapa terminal o las personas con problemas psiquiátricos. Son poblaciones vulnerables porque carecen o está disminuyendo su autonomía y es muy fácil entonces que se involucren los intereses de terceros. Con este tipo de poblaciones hay que tener más cuidado y sospechar todavía más de que posiblemente estamos en este escenario de un conflicto de interés. Y es responsabilidad, para terminar, porque ya estamos sobre el tiempo, es responsabilidad de los profesionales de la salud, entre ellos de nosotros como bioeticistas, asegurar el bienestar del paciente antes de cualquier otro interés, ¿no? Y aquí, pues bueno, ustedes saben que incluso a veces podría darse el escenario en donde el propio paciente esté tomando decisiones en contra de sí mismo. Esas decisiones serán también conflictos de interés que el propio paciente esté teniendo sobre sí mismo. Entonces, será nuestra obligación velar para que exista autonomía y sus decisiones no se estén tomando por terceros, que puede ser la familia, que puede ser el médico, que puede ser la institución, o bien que pueden ser sus emociones y circunstancias o su estado anímico. Entonces, también se incluye proteger al paciente de sí mismo cuando toma decisiones en contra de su propia integridad. Bien, pues hasta aquí voy a dejar de compartir la presentación con ustedes. Y no sé si tengan alguna cuestión que ustedes quieran comentar, pueden abrir su micrófono o hacerlo vía chat. Si hay algo que quieran decir, adelante. Tenemos poquito tiempo, pero tenemos unos minutitos todavía. ¿No? Ok.
Bueno, pues con esto damos por terminada esta sesión de Zoom. Les agradezco que se hayan conectado y recuerden que las sesiones quedan grabadas en la página de la Cátedra de Bioética Clínica. Oportunamente les haremos llegar la promoción de la siguiente sesión. Son sesiones mensuales en donde pretendemos hacer un poco de difusión respecto de los temas de la bioética clínica. Nuevamente, gracias. Los invito a que exploren en la página de internet también nuestros programas académicos, los programas que ofrece la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac, y quedamos a sus órdenes en el correo bioetalks@gmail.com. Muchas gracias nuevamente y que pasen una buena tarde.